Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su canal. Como no lo vio en TV Noticias, yo soy Alejandro Contreras. Hoy es la noche del 30 de junio de 2025. El día de hoy pues tenemos noticias muy relevantes que tienen que ver con el caso de Genaro García Luna, porque pues quien fuera la mano derecha de Felipe Calderón pues ha sido trasladado a una prisión de máxima seguridad en Colorado, prisión en la cual se encuentra recluido el también otrora líder de la organización de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, desde el año de 2019. Y pues irónicamente el destino ha vuelto a unir a estos dos personajes, quienes hace unos años, según distintas versiones, pues habrían llegado a acuerdos para favorecer a esta organización de Sinaloa en perjuicio de otros carteles como el del Noreste principalmente, entre algunos otros. Y también el día de hoy vamos a estar hablando de que la Secretaría de Seguridad de México ha dado un enorme golpe a los huachicoleros, ya que se logró la detención de 32 personas. Con ello pues se ha desmantelado, ¿no?, esta red de presuntos criminales que operaban en la Ciudad de México, área metropolitana y algunos otros estados de la República también. En este aspecto se maneja la posibilidad de que exista un contubernio entre autoridades locales con estas bandas criminales que distribuyen este combustible robado. Y al respecto, la presidenta ha mencionado que su gobierno no encubrirá a ningún funcionario. Por supuesto, también vamos a escuchar qué fue lo que dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en este mismo sentido. Y si les parece, pues iniciamos, ¿no?, aquí con esta información, porque el día de hoy salió a la luz que la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos actualizó el estatus del recluso Genaro García Luna, y ha trascendido en todos los medios que ha sido reubicado a la cárcel de ADX Florence en Colorado. Eh, Vale la pena conocer un poco más de las condiciones en las que va a vivir Genaro García Luna a partir de ahora, como lo vamos a ver aquí en esta información de esta noticia. Entonces se menciona: Genaro García Luna, ex titular de la SSP durante el sexenio de Calderón, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado. Este centro penitenciario, conocido como la Alcatraz de las Rocosas, ¿no? Así es el mote que tiene esta prisión, que pues es la más, tiene las medidas más restrictivas de toda la Unión Americana. Después se añade aquí más abajito: Genaro García Luna se encontraba previamente en el Centro de Transferencia Federal de Oklahoma, tras haber pasado por otras cárceles debido a preocupaciones sobre su seguridad. Antes de ser recluido en ADX Florence, el exfuncionario de Felipe Calderón fue internado en la penitenciaría en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde inicialmente fue encerrado tras su detención. En ese penal de Nueva York se habrían reportado episodios violentos y la muerte de varios internos, que de hecho sí, si ustedes recuerdan, pues fue algo que llamó mucho la atención. Eh, Cuando Genaro García Luna estuvo preso en ese centro de detención de ahí de Nueva York, pues se mencionaba que eso pues puso nervioso, ¿no?, a muchos internos de esa unidad penitenciaria, y que supuestamente García Luna habría tratado de pues dar sobornos no solamente a autoridades, sino a pues a otros reclusos, ¿no? Lo cual pues provocó ahí que se presentaran actos violentos por estas presuntas no acciones que no se han comprobado, presuntas acciones que habría emprendido, ¿no?, García Luna para tratar de librar la sentencia. Después se menciona aquí también en esta nota
Dice, será en ADX Florence donde el llamado superpolicía mexicano deberá cumplir su sentencia de 38 años y 4 meses de prisión, dictada en octubre de 2024 por el juez Brian Cogan, luego de que Genaro García Luna fuera hallado culpable de conspiración para el tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones, ¿no? Entonces aquí se ve una vista aérea de estas instalaciones y aquí hay una de las celdas, ¿no? Entonces, esta celda, como mencionamos, pues es la más, digamos, tiene las condiciones más duras de todo Estados Unidos. Tiene el apodo de Supermax porque pues nadie ha podido escapar desde que se inauguró en el año de 1994. Eh, y pues de hecho ya se han hecho varios documentales que circulan en internet que hablan sobre las muy duras condiciones que tienen que soportar los internos de esta prisión. Vamos a ver una pieza que es breve, pero que habla de datos interesantes sobre precisamente este tema. Vamos a ver y escuchar un poquito aquí si les parece. Conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas, la ADX Florence es la prisión de máxima seguridad al que han llegado los criminales más temidos, condenados en Estados Unidos. Está ubicada en pleno desierto de Colorado y está construida para lo peor de lo peor en el sistema penitenciario. Incluso un exalcalde de ADX le dijo una vez a CNN que el encarcelamiento allí es mucho peor que la muerte. Muchos de los más de 400 reclusos pasan hasta 28 horas al día solos en celdas de concreto insonorizadas que miden 2 por 3 metros. Quédate y conoce más detalles del lugar donde paga su condena el Chapo Guzmán. Joaquín Loera, uno de los narcotraficantes más buscados en México durante muchos años y quien hace poco pidió a través de su ex abogado ayuda al presidente Manuel López Obrador por el tormento psicológico que aseguró sufrir en la cárcel. Otro líder del cártel de Sinaloa dijo sufrir depresión, hambre, trastornos del sueño, dolores de cabeza, pérdida de la memoria, calambres musculares y estrés. Estos efectos psicológicos se deben a las condiciones en las que viven. Unas patrullas fuertemente armadas recorren el extenso complejo. Una docena de imponentes torres de armas se elevan sobre edificios de ladrillo. Muros rematados con alambre de púas bloquean parcialmente las montañas cubiertas de nieve. Tan pronto como cruzan la puerta, lo ves en sus rostros, dijo el exdirector ADX Robert Hood. Ahí es cuando realmente los golpea. Están mirando la belleza de las montañas rocosas en el fondo. Cuando entran, será la última vez que las verán. La prisión ADX está diseñada para que los reclusos no puedan ver el cielo. Una única ventana de los 106 centímetros de alto por 10 de ancho deja pasar algo de luz natural. Robert Hood explicó que hay diferentes niveles de seguridad en el interior del penal y el personal pasa lista de los prisioneros hasta 7 veces al día. Las comidas se deslizan a través de pequeños agujeros en las puertas. La cama es una losa de hormigón vestida con un colchón delgado y mantas. Deben usar grilletes en las piernas, esposas y cadenas en la cintura cuando los sacan de sus celdas, y deben ser escoltados por guardias. Se permite 1 hora de recreación en la jaula al aire libre, un poco más grande que las celdas de la prisión. Dentro de la jaula solo se ve el cielo. En su perímetro hay cables de disuasión de helicópteros para evitar intentos de aterrizaje cerca a la prisión y están prohibidos los aviones no tripulados en el espacio aéreo. Hoy ADX Florence tiene tras sus celdas a capos mexicanos como Alfredo Beltrán Leiva y Marco Antonio Paredes Machado. El recientemente capturado Rafael Caro Quintero sería el siguiente si finalmente México lo extradita a Estados Unidos. Bueno, pues interesante, ¿no? Ahí lo que se menciona en esa pieza informativa. Y claro, ¿no? El aislamiento tan extremo pues provoca efectos
como los que ha sufrido el Chapo, o sea, además de, desde luego, pues problemas físicos, también situaciones como pues alucinaciones, empiezan ahí a balbucear, tremendos, ¿no? Estos efectos que se dan en este tipo de prisiones, que como menciona ahí la nota, ahí se encuentra también Alfredo Beltrán, ahí se encuentra también uno de los miembros de la organización de aquellos años, de los años 90, como la de Tijuana, y se encuentra ahí un miembro pues de la familia Arellano Félix. Y ojalá pues algún día ingrese también en esta prisión o en cualquiera de Estados Unidos, no importa que no sea esa, pero que sí ingrese un expresidente mexicano, uno que ustedes tal vez conozcan, que es bajito, que es peluncito, que usa lentes, que le gustaba vestirse de militar, muy amigo de Genaro, por cierto. Ojalá y llegue y le haga compañía, ¿no? Ahí a Genaro para que no se sienta tan solo, ¿no? Si les parece, pues vamos al siguiente tema, ¿no? Porque este domingo estuvo ahí en Canal 11 Omar García Harfuch, estuvo ahí en entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, en donde reveló más detalles sobre estas personas que fueron detenidas, acusados de ser huachicoleros, y también se dieron a conocer diversos aseguramientos que vamos a ver a más detalle antes de pasar con la entrevista. em, Aquí en una nota de la jornada, pues que se ha calificado como un golpe histórico, ¿no? Porque pues sí es de gran magnitud. Mm, De hecho, este resultado pues este logro que ha conseguido la Secretaría, pues es un trabajo que llevó 6 meses, ¿no? De investigación y trabajos coordinados. Y se menciona aquí abajito, dice Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que mediante 12 órdenes de cateo ejecutadas en 3 estados, en las que desplegaron a 767 elementos federales y locales, se logró la captura de 32 presuntas integrantes del grupo delictivo de Huachicol y un decomiso histórico de vehículos, armas de fuego, 16 millones de pesos en efectivo e incluso animales exóticos, que pues eso llamó mucho la atención también. Se añade, en total se incautaron 12 inmuebles, 21 tractocamiones, 14 semirremolques, 5 remolques, 14 contenedores tipo tanque, 8 pipas, 5 cajas secas, un tanque estacionario, 48 vehículos, algunos blindados y otros de lujo, un autobús, 12 motocicletas, 36 armas de fuego, una bodega de almacenamiento, drogas, medicamentos controlados, 2 tomas clandestinas y casi 16 millones de pesos en efectivo, que por cierto se habla aquí de, de un tanque estacionario, que es precisamente este que vemos en esta imagen, el cual fue asegurado en uno de los predios que fueron asegurados ahí por los miembros de las corporaciones policíacas, y vemos que es enorme, ¿no? Es realmente impresionante la dimensión de este tanque estacionario. Pues se ve claramente la manera en que operaban estos criminales, porque pues de qué otra manera se puede una organización criminal hacerse de instalaciones como esta. Pues la única explicación es que hay colusión con autoridades seguramente de los municipios, ¿no? De estas zonas, que de hecho fue algo de lo que se le cuestionó al, al secretario, ¿no? Entonces, esta es la información que han dado a conocer las autoridades hasta el momento. Y ahora sí vamos, pues como mencionamos, el secretario dio una entrevista, ¿no? Vamos a escuchar un extracto de esta conversación en donde revela pues que si hay colusión, se va a investigar a fondo toda esta red de corrupción,
y pues la autoridad va a proceder, ¿no? En caso de que se compruebe de que hay autoridades inmiscuidas en estos delitos y vamos precisamente a escuchar aquí a Omar García Harfuch. Por ejemplo, cuando volteamos a ver Estados Unidos, nosotros dos siempre reclamamos que dónde están los cárteles allá, que quién distribuye la mercancía y demás. Ahora, ya visto de este lado, cualquiera podría decir, oigan, qué bueno que esté desarticulando estas bandas, pero ¿a qué horas van a llegar con los que distribuyen? Que pues va a tener que ser gasolineros, pues si no, ¿de qué otra manera? Sí, en estos 8 meses de lo que va de gobierno hemos adquirido y obtenido mucha información, mucha información. Quisiéramos que fuera más rápido, obviamente, Sí. pero pues esta operación de este fin de semana nos tomó 6 meses. 6 meses que la verdad la Fiscalía General de la República también obtuvo los cateos, las órdenes de aprehensión, es decir, una investigación que tenga un proceso muy adecuado para que no haya fallas en el proceso. Entonces, lamentablemente no es tan rápido como quisiéramos, pero por supuesto que con este tipo de acciones, pues lo que sigue son la investigación a todo lo que... Pero eso está clarísimo, o sea, ustedes lo tienen clarísimo que alguien distribuye. Y también, por supuesto, perdón, Sí. también el involucramiento de ciertas autoridades. Claro. Exactamente. No se puede entender de otra manera. Es decir, ¿a qué nivel hay protección? Eso no se entiende si la protección institucional que otorgan autoridades. Presidentes municipales, a nivel de gobierno estatal, ¿de qué nivel es la protección, la colusión, las complicidades? Cuando tengamos la información concreta, lo vamos a dar a conocer, por supuesto, de manera inmediata, ¿no? Los aseguramientos que se han hecho en estos meses son muy importantes y el proceso que se está llevando a cabo, porque una vez que nosotros, ya sea Sedena, Marina, Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional, pone a disposición de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía ya comienza con una serie de procesos distintos, ¿no? Como también hasta llegar a ofrecer un criterio de oportunidad con tal de que haya una colaboración adecuada. Y eso lo platicamos hoy con el Fiscal General de la República y hasta Consecuencia de lo de Tamaulipas, de estos 10 millones de litros de hidrocarburo. Bueno, pues ahí tienen este primer extracto. Y por cierto, pues es verdad, ¿no? Se tiene que comprobar que haya una supuesta colusión, se tiene que exponer quiénes son, ya sean funcionarios o las mismas gasolineras, ¿no? Que compren el combustible robado. Pero sería muy bueno también que sacaran a la luz si hay empresas, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos, ojo con esto, pues que sean clientes, ¿no? De estos guachicoleros, porque no es la primera vez que se dice, que se menciona de este posible negocio que existe también del otro lado de la frontera, ¿no? Inclusive aquí mismo en México con empresas extranjeras que han invertido aquí en México, empresas de Estados Unidos, y inclusive ya se ha hablado que algunas de estas empresas estadounidenses que se establecieron aquí en nuestro país posiblemente estén abandonando el territorio precisamente pues por este tema, ¿no? Probablemente pues salgan perjudicadas dadas estas investigaciones del gobierno federal y pues muy interesante, ¿no? También este tema. Entonces, pues hay otro segmento de esta misma entrevista donde se le pregunta ahí a Harfuch sobre los señalamientos de la oposición. Este pues ya es otro asunto, pero que tiene que ver con pues el espionaje, ¿no? O un supuesto espionaje que estaría llevando a cabo el gobierno, y uno de los que ha señalado de forma más airada esta acusación pues es Ricardo Anaya, ¿no? Aquí pues se está acusando al gobierno de querer espiar a la ciudadanía. Vamos entonces a escuchar esta respuesta de Omar García Harfuch al ser cuestionado precisamente sobre este asunto.
400. Sí, en los 12 domicilios. Es decir, en campo. Sí. Solo de CEMAR, más todas las instituciones de seguridad que hay, Secretaría de Seguridad, Sedena, Fiscalía General de la República, etc. Y los equipos que llegan y aseguran, por ejemplo, pues, material, me imagino que llegan y luego sobre las computadoras, sobre... Sí, van peritos de la Fiscalía General de la República para hacer ese tipo de aseguramientos. Primero entra un equipo de seguridad para detener a las personas, asegurar, ya una vez que esté seguro el lugar, pues ya ingresan. Tenemos la oportunidad hoy de hablar, además de este operativo, en realidad son 4 estados, uno en Coahuila y los otros que están directamente vinculados, Ciudad de México, Estado de México y Querétaro. Pero también tenemos la oportunidad de preguntarle sobre la aprobación de 2 leyes ya en el Congreso que fortalecen la investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se ha dado en llamar también por las nuevas facultades que tendrá la Secretaría, que es la ley Harfuch, y le dicen hasta la ley espía, porque le da atribuciones mayores de investigación, de obtención de información. ¿Es una ley espía para espiar a los mexicanos? De ninguna manera. Ojalá las personas puedan leer la ley para que se den cuenta que no hay una sola o la más mínima cosa que viole la privacidad de un ciudadano. Primero, si eso ocurriera, la propia presidenta nos inicia una carpeta de investigación a nosotros, eso no sería imposible. Y por una razón, nosotros no tenemos acceso a ningún teléfono o a ninguna intervención telefónica sin autorización de un juez, y eso no es por medio de la Secretaría, es a través de la Fiscalía General de la República o a través de las fiscalías de los estados, bajo la autorización de un juez. O sea, es bajo la conducción del Ministerio Público y todo autorizado por un juez. Vamos a ir un corte rápidamente, pero retomamos ahí exactamente, porque sí vale la pena explicarlo. Volvemos. En seguridad, esta es una reforma que decía yo, y por supuesto el secretario aquí está para preguntárselo, otorga mayores facultades de investigación de delitos a la Secretaría y, bueno, se ha generado esa polémica, como yo lo planteaba antes, secretario, la propia oposición y expertos dicen que hay este ánimo de vulnerar la privacidad de los mexicanos. Hasta el hecho mismo, usted decía que no, de que pueda haber intervenciones de comunicaciones privadas sin la autorización de un juez. Usted antes del corte nos decía que esto no es así. No, es imposible. Toda intervención telefónica que quiera realizar la Secretaría de Seguridad tiene que ser bajo la conducción del Ministerio Público, ya sea federal o local, si estamos trabajando en coordinación con alguna fiscalía local, y el Ministerio Público lo tiene que solicitar a un juez. Entonces nosotros no podemos, la Secretaría no podemos ni podrá intervenir un teléfono, o sea, hacer una intervención de comunicaciones de ningún tipo, ni telefónica, ni de mensajería, ni nada, previa autorización de un juez y bajo la conducción del Ministerio Público. Hay otras donde también nos cuestionaban y nos preguntaron si estas bases de datos a las que va a tener acceso yo podría solicitar la información de cualquier ciudadano, meter el nombre y solicitar, de ninguna manera. Se hace si se solicita la información telefónica de alguna persona, tenemos que justificar que hay una carpeta de investigación, hacerlo a través del Ministerio Público para solicitar de determinada persona. No es como que se tengan las bases abiertas y uno meta el nombre de alguien y salga todo, no. No, de ninguna manera. No. En realidad estas leyes lo que hacen es darle orden a muchas cosas que ya se hacen, ampliar las facultades. Cuando en la Ciudad de México la jefa de gobierno entonces, la doctora Claudia Sheinbaum, siendo jefa de gobierno, envía la iniciativa al Congreso de la Ciudad de México en el 2019 para otorgarle a la Secretaría de Seguridad, a la Policía de la Ciudad de México, las facultades de investigación. También fuimos al Congreso a explicar
¿Qué eran esas facultades de investigación? Porque fue la primera pregunta. Dijeron, ¿van a espiar? No, de ninguna manera, no tiene nada que ver con espionaje. Es volvernos más útiles para la ciudadanía y para las fiscalías. O sea, las fiscalías tienen policías de investigación normalmente en número que son pequeños. Cuando se le otorgó la facultad de investigación a la Policía de la Ciudad de México, que es la policía de las más grandes del país, y la más antigua, que siempre había tenido una orientación 100% preventiva, lo que hicimos fue volvernos más útiles para la ciudadanía. Antes, la Policía de la Ciudad de México solo podía llegar y tomar parte de un homicidio, no formar parte de la investigación como tal. Es lo mismo que estamos haciendo. Entonces, lo que hace es ampliar en realidad la posibilidad de investigar. Sí, y también en el Sistema Nacional de Inteligencia es toda la inteligencia que hay en el país, que es mucha. Hay inteligencia militar, hay inteligencia naval, hay inteligencia financiera, hay inteligencia civil de todas las policías de la República. Todos los países, bueno, la gran mayoría de los países tienen un sistema de inteligencia. Aquí es justamente lo que se busca, que podamos tener a través del Centro Nacional de Inteligencia, no es que cualquier compañero, cualquier agente pueda tener acceso a un sistema de datos ilimitado a través del Centro Nacional de Inteligencia, para también proveer información a las 32 entidades federativas, para proveer información a Sedena, a Marina, a la propia Subsecretaría de Investigación de la Secretaría. Es decir, es ampliar las facultades y que esa información que se queda muchas veces almacenada en una computadora, pues explote. Una información que no se explota y que no se traduce en detenciones, difícilmente es útil para algo. Nosotros también, como lo hemos dicho aquí mismo, partimos de una premisa muy sencilla: no se pueden bajar los delitos si no detienes a quien comete los delitos. En estos 8 meses de la administración de la presidenta van más de 24,000 personas detenidas. Y Bueno, pues ahí muy interesante, ¿no? El desmentido también y la explicación de esta nueva facultad que estaría teniendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues en colaboración con las distintas corporaciones policíacas de los estados de la República, con las fiscalías, en fin, con todas las instancias que tienen que ver con la procuración de justicia y con la seguridad pública, ¿no? Sobre todo. Vamos a un último tema aquí en esta noche, amigos, si les parece, porque se han dado a conocer encuestas, han salido ya encuestas para estas elecciones de 2027, ¿no? Sobre todo ha llamado mucho la atención la encuesta del estado de Nuevo León, porque parece ser que el MC se ha desplomado ahí en Nuevo León. Parece ser que los neoleoneses pues no están muy contentos, ¿no? Con la administración de Samuel García, el gobernador Fosfo. Es interesante pues lo que dicen algunas notas respecto a las encuestas que ya han sido publicadas. Y aquí está lo que menciona esta información. Dice, si el día de hoy fueran las elecciones para la gubernatura, dice esta nota que estamos viendo aquí, que es de este portal, dice, si el día de hoy fueran las elecciones, Movimiento Ciudadano sería el gran derrotado y por primera vez llegaría al poder el partido Morena. El diario La Jornada presenta las dos alternativas electorales que podrían tener los neoleoneses: una contienda por partido o una coalición. En ambas perdería el partido de Dante Delgado, como resultado reprobatorio al trabajo del actual mandatario Samuel García. En las elecciones intermedias de 2024 en Nuevo León, Movimiento Ciudadano recibió el primer gran descalabro y un aviso de alerta al ser derrotado el gran favorito para el Senado. Incluso lo candidateaban para la presidencia de la República el entonces presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, por la mancuerna de Morena, Waldo Fernández y Judith Díaz, que obtuvo 856,000 votos, o sea 35,800 más que el emesista. Colosio llegó derrotado al Senado como representante de la primera minoría al obtener 810,400 votos contra 794,700 que obtuvo la fórmula del PRIAN, ¿no?
Las alarmas se encienden de manera escandalosa cuando la pregunta corresponde al candidato de una coalición, pues ahí Movimiento Ciudadano cae hasta la tercera posición con el 16% de la preferencia, por abajo de la alianza PRI-PAN que obtiene un lejano 29%, mientras que la coalición Morena-PT Verde se adjudica prácticamente el doble, 31.9% de los votos. Y algo pues similar podría ocurrir en Jalisco, ¿no? Aquí como se menciona, dice Pablo Lemus, el otro gobernador de Movimiento Ciudadano, tendrá en el 2027 su primera elección intermedia como gobernador y enfrentará el reto de replicar la victoria de su antecesor, Enrique Alfaro. Eh, Enrique Alfaro dice, o se hundirá en el desprestigio de la derrota como los demás ahora exmandatarios. El ánimo antiemesista que se desprende ya en Nuevo León podría alcanzarlo dentro de 2 años. Los aires de hartazgo podrían soplar en Jalisco, aires que ya los emesistas sintieron en la elección de legisladores en el 2024. Solo media docena de diputados locales, apenas un legislador federal y quedaron fuera del Senado, ni siquiera la primera minoría, es lo que menciona esta información. Y aquí se puede ver algunas gráficas en donde sí, ¿no? Pues si se dan las coaliciones, como normalmente se dan en las elecciones, en las gubernaturas, pues si va el PRI y el PAN, por mucho supera a Movimiento Ciudadano y ahí la contienda sería entre el PRIAN contra Morena PT Verde, ¿no? Porque ahí pues ya se quedaría muy muy rezagado el MC, que seguramente pues en el otro tema, en el de Jalisco, ahí si se llega a concretar alguna derrota contundente del MC en estas elecciones del 2027, pues muy seguramente tenga que ver pues hechos como los de Teuchitlán, ¿no? Como el del Rancho Izaguirre, porque ahí la fiscalía pues dejó muchísimo que desear. El gobierno estatal de Enrique Alfaro pues fue totalmente omiso a realizar las indagatorias correspondientes sobre pues ese asunto no tan escabroso, y muy seguramente pues le cobre factura, ¿no? Al partido, al MC, para estas próximas elecciones. Muy seguramente es lo que estaremos viendo, ¿no? Muy bien, amigos, pues hasta aquí vamos a dejar el video por esta noche. Espero que les haya gustado. Por lo pronto, pues aquí nada más agradecerles mucho por el favor de su atención y espero que tengan excelente noche. Hasta la próxima.